trabajando en el tema de gestión de riesgos eh, y quise compartir con ustedes como esa experiencia, esos trucos, modificaciones que he hecho al tema de gestión de riesgos para facilitar su aplicación. Pero les quiero contar que, aunque este tema de verdad que ha evolucionado mucho en los últimos años, aún sigue siendo en Latinoamérica y el Caribe un tema por explorar, por implementar de una manera verdadera y con una conciencia más profunda de la utilidad del tema de la gestión de riesgos. Entonces, por eso me di a la tarea de crear esta conferencia de hoy que se llama Ritual de Riesgos Revolucionario. A ver, no me pasa la diapositiva. Ya. Bueno, entonces arrancamos con esta pregunta. ¿Puede un proyecto incorporar un ritual de riesgos revolucionario que aporte verdaderamente a la toma de decisiones? Pues la respuesta es que sí. Definitivamente, el gerente del futuro requiere prepararse y entrenar a su equipo de proyecto en el presente, o sea, ya, para poder gestionar los riesgos de una manera exitosa. Entonces, mire, cuando uno dice, ¿cómo hace un ritual? Pues miren, esto hay que ponerle cariño, hay que cuidar los detalles. Y para que un ritual pueda perpetuarse en el tiempo, pues tiene que tener una serie de pasos y tiene que tener una serie de características. Entonces pensemos ahorita en este ritual como el de celebrar el cumpleaños, donde uno dice, bueno, no es lo mismo que me digan lo espero a mis cumpleaños a que me manden una tarjeta bonita, ¿sí? Con cariño, donde además me cuenten que no solamente vamos a partir la torta, sino que de pronto vamos a jugar un bingo o a hacer karaoke, y entonces a uno le entusiasma y le llame la atención de ir a esa reunión y compartir, porque sabe que ese espacio va a ser definitivamente de agrado para las personas. Pues déjenme decirle que en el tema de gestión de riesgos hay que hacer algo similar. Hay que contarle a la gente, oiga, esto es bonito, esto es agradable, se lo vamos a contar de una manera distinta, lo vamos a involucrar, lo vamos a hacer parte, pero además esto le va a servir a usted no solamente desde su profesión, desde lo que pueda aportar para el proyecto, mire, incluso le ayuda a tomar, saber gestionar los riesgos, le ayuda a tomar mejores decisiones en su trabajo, en su área e incluso en su vida personal. Pero pues si esto se lo empiezan a contar, como me tocó a mí que me lo contaran, con todos los procesos de gestión de riesgos, con todas las técnicas y herramientas, pues esto es bastante denso. Y esa es la tarea que llevo realizando desde hace 18 años, en tratar de modificar la cara de la gestión de riesgos, de tratar de contar el tema de una manera distinta, de tratar de hacer algunas modificaciones y adaptaciones a lo que existe para hacer esto más fácil y para hacer que la gente de verdad le vea la utilidad y que además lo pueda implementar. Pero ojo, siempre de una manera agradable, como lo que estamos contando, este ritual de celebración de un cumpleaños. Entonces, miren, las etapas de un ritual, esto tiene una iniciación, ejecutamos nuestro ritual y hacemos un cierre. Entonces les voy a contar en qué consiste este ritual. Paso número uno, iniciación. Entonces yo acá digo, el primer paso es, vamos a prender una vela. Y entonces hacemos una respiración profunda, inhalamos y exhalamos. Es broma, la vela en realidad no nos sirve para mucho, pero le da un toque de misticismo al ritual. Ahora, la respiración sí que la va a necesitar porque vamos a necesitar llenarnos de mucha paciencia para convocar la gente, para lograr que nos pongan atención, para lograr que le cojan cariño al tema y que vean su verdadera utilidad. Bueno, entonces, en cualquier ritual uno debe contar em, cuál es el propósito, cuál es el objetivo, qué es lo que yo quiero conseguir. Así como yo le digo, venga, en este ritual vamos a relajarnos y vamos a pasarla bien. Acá también tenemos que decirle, oiga, el objetivo de esta gestión de riesgos va a ser que usted tome mejores decisiones,
¿Y para qué tomar mejores decisiones? Pues porque todos estamos enfocados en conseguir resultados y que nuestros resultados sean lo más aproximado posible a lo que habíamos planeado. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos que prepararnos para afrontar las variaciones que, miren, sí o sí tienen nuestros proyectos. Entonces, el objetivo de esta gestión de riesgos es decirle a la gente, oiga, vamos a hacer esto de una manera amena, pero armonizada con el propósito de la gestión de riesgos, que es anticiparse a diferentes circunstancias para tener y plantear con anticipación unas acciones de respuesta. Y hago énfasis aquí en ese tema de anticiparnos, de planear con anticipación, porque muchas veces en los proyectos se tiende a confundir como la atención de una emergencia o afrontar un problema como gestión de riesgos. No, cuando ya sucedió el evento, ahí estamos afrontando un problema, un hecho real. Entonces, el propósito es decirles, oiga, ser proactivos, actuar desde antes de. Entonces, mire, ¿qué sucede en los proyectos que dice nuestro gerente, por ejemplo? ¿Qué queremos? Y todo el equipo dice gestionar los riesgos. ¿Y para qué lo haremos? Y cada uno contesta una cosa distinta. Ah, para tener una matriz de riesgos. No, 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 para cumplir con un requisito. O no, para tener nuestro jefe contento. ¿Sí? Pero entonces ahí es donde uno vuelve y dice, tenemos que alinear el propósito y ver esto que funciona más allá de tener una matriz de riesgos. Ahora, aclaro acá en esta parte que tener una matriz de riesgos no es gestionar los riesgos. A veces se dice que las matrices de riesgos no sirven, pero mire, no sirve si usted no pone información allá valiosa, si usted no la actualiza con la información real del proyecto y si además la tiene actualizada, la tiene con buena información y no realiza lo que escribió ahí, pues tampoco le va a servir de mucho. A veces les digo, mire, es como si usted fuera a un nutricionista y le dan un plan alimenticio y lo deja ahí escrito y usted no lo aplica, pues no vamos a tener resultados. Bueno, entonces, cuando uno dice, pero ¿qué resultados? Pues en todos los proyectos tenemos un alcance, tenemos un presupuesto, tenemos unos plazos, pero a veces también se nos olvida el tema de ingresos, porque a veces como que dejamos a un lado el tema de financiero y aquí la invitación es decirles, mire, debemos afrontar esas variaciones que se pueden presentar en todos los componentes del proyecto antes de que esto desemboque en el área financiera. Bien que desde hace unos meses estoy trabajando en la revisión de un crédito de un programa, de un crédito que hizo el BID para un programa de APPs, de fortalecimiento de APPs acá en Colombia, respecto a los proyectos sociales. Y en ese camino nos hemos dado cuenta que cuando se enfocan en hacer proyectos sociales, a veces como que se olvidaran del tema financiero, del tema del presupuesto, del tema de los permisos, de las licencias, porque por el hecho de poner el título social, entonces piensan es que tenemos que hacerlo por la comunidad, tenemos que hacerlo por el bien social, tenemos que hacerlo por esos beneficios que otorgamos pues a esa comunidad. Y aquí es donde uno tiene que decir, sí, pero no. O sea, esa es una parte del objetivo de un proyecto social. Pero un proyecto es un proyecto. O sea, si aquí no hay un presupuesto que alcance, si aquí no hay un plazo para hacerlo, si aquí no tenemos recursos técnicos, jurídicos y financieros que muestren la viabilidad del proyecto, pues no hay proyecto. Así la comunidad lo necesite, así se hayan evidenciado las necesidades. Entonces, una de las lecciones aprendidas o algo que evidenciamos es que en realidad desde las etapas tempranas no se empieza a hacer una identificación de riesgos. Y dicen, no, es que todavía no tenemos información, es que esto todavía no ha evolucionado. Y les digo, no, es que desde el día uno debe empezar a hacer ese chequeo de las cosas positivas y las cosas negativas para la ejecución del proyecto. Y tener esa visión de que para que sea un proyecto sostenible, debe ser sostenible en todos sus componentes. Y esto lo digo porque también se ha presentado para confusión decir que un proyecto sostenible es un proyecto donde hacemos un mejor uso de los recursos, del agua, de la luz, reciclamos, pero enfocándonos al tema ambiental. Y acá yo les digo, no, mires, el tema ambiental puede funcionar y eso no quiere decir que un proyecto sea sostenible.
para que sea sostenible, yo tengo que lograr mis objetivos y tener unos ingresos que hagan que todos los componentes funcionen. Ahora, si nos estamos enfocando solo en la parte ambiental, ahí yo les diría, estamos hablando de un tema de sustentabilidad, no de sostenibilidad. Entonces, tener claro eso de que la sostenibilidad tiene que ser sostenible el proyecto en todos sus componentes técnico, jurídico, financiero, ambiental, social, predial, redes, operación, mantenimiento. Y ojo a esto, incluso operación y mantenimiento, porque para muchos de esos proyectos o los gerentes de esos proyectos, hay un gerente para la etapa de ejecución o de construcción de esos proyectos y muchas veces son otros los que lo operan y lo mantienen. Entonces, aquí pues como alerta para todos es pensar desde la ejecución, planeación, ejecución, en esas características que necesita ese proyecto para operar y mantenerse en el tiempo de acuerdo pues a los requerimientos. Entonces, miren, cuando decimos, oiga, necesitamos tener resultados para esos proyectos, pues empezamos a decir, bueno, ¿cómo empezamos a desagregar esto? Ustedes ya conocen la ADT, la estructura de desagregación de trabajo, que es la que yo recomiendo para hacer un análisis de riesgos. Yo no recomiendo la EDR. La EDR está más enfocada a los riesgos corporativos, a los empresariales. En cambio, con la ADT lo pueden hacer mejor para el tema de proyectos. Eso se los explico un poquito mejor allá en el libro. Pero digamos que la experiencia me ha mostrado que es mejor utilizar esa estructura de desagregación de trabajo desde los componentes. Y ahora sí, empezar a decir, oiga, tenemos que priorizar unos riesgos, tenemos que tener unas reservas de contingencia, tenemos que planear unas acciones de respuesta, tenemos que evaluar sus impactos. Y casi que esto no es ya porque uno diga esto es una buena práctica, esto hay que hacerlo. Miren, no, es que aparte de que sí es una buena práctica, es que además los bancos no le van a prestar a usted dinero si usted no demuestra con documentos serios y con un buen soporte y una metodología estructurada que efectivamente usted analizó los riesgos de su proyecto y que está preparado para afrontarlos. Y eso no es que estoy preparado, que yo voy a hacer, yo voy a decir, nos comprometemos a esto. No, los bancos también saben que usted necesita unas reservas de contingencia para afrontar esos riesgos previsibles. Y le van a preguntar, ¿y cuáles son esas reservas? ¿Y por cada componente? ¿Y por qué tan poquito? ¿O por qué mucho? Y de esto muchas veces depende que el modelo financiero cierre. Entonces, miren que más allá de una buena práctica es que es una exigencia. Por lo menos no conozco ningún proyecto del BIT donde no les exijan a los proyectos presentar ese plan y además después cuando están en ejecución hacen ese monitoreo de que verdaderamente el proyecto está haciendo y está manejando los riesgos de una manera adecuada, de una manera profesional, porque es que los proyectos de nosotros no están para que improvisemos, ni que hagamos lo mejor que creemos, ni que nos ayudemos de la experiencia de hace 40 años haciendo proyectos. No, acá nos piden una metodología estructurada, un paso a paso, unos documentos que aparte de todo de decirles que los bancos lo solicitan, pues miren, la junta directiva también le pide esa información a los gerentes, los entes de control también, y hay que estar preparados. Bueno, entonces, en esa ejecución del ritual, cuando usted dice, Magda, pero ¿qué? ¿Cómo hago para implementar esto en mi proyecto? Entonces, lo primero que yo les digo, mira, vamos a involucrar al equipo, pero de a poquitos, con pequeñas dosis. Y cuando yo fui consciente de que tocaba hacer esto de a poquitos, que no podemos hacer una capacitación completa a todos los procesos de gestión de riesgos, que no podemos entregarle a la gente un montón de información, porque lo que hacemos es asustarla, entonces me di a la tarea de crear las pequeñas dosis de gestión de riesgos. Para los que no las conocen todavía, están en mi canal de YouTube. En todas las redes estoy como Magda López Pinilla y allá van a encontrar unos videos cortos de 2 o 3 minutos, sin información de relleno, donde contesto preguntas muy puntuales y donde voy ayudándole a la gente a que se vaya involucrando con los términos, o sea, más sencillos y con los fundamentos de la gestión de riesgos, los procesos, los documentos, quién tiene que hacer qué, bueno, etcétera. Pero miren, como esto no era una cosa tan sencilla, a mí se me ocurrió hace algunos años hacerlo a manera de cómic.
Entonces, se los cuento porque eh, son contenidos pequeños, pero muy valiosos, que tienen ustedes libre acceso, lo pueden compartir con sus equipos de proyecto. Y yo les recomendaría empezar por los cómics. Entonces tengo una trilogía de cómics y allá con muñequitos, miren, cada uno se va a encontrar, porque el abogado va a decir, no, eso no es mío, eso es del líder de gestión de riesgos. El ambiental va a decir, no, eso tampoco es mío, eso le toca al de construcción. Miren, allá están todos los personajes para que cada uno identifique qué le toca hacer. Porque esa es la parte de involucrarlo, ¿no? Si a mí me toca ir a mirar nomás o a escuchar a alguien, no me siento que esto es conmigo. En cambio, cuando me cuentan qué debo hacer, cómo, cuándo, dónde, y además me lo cuentan resumido, es más chévere. Y si me lo cuentan con dibujitos, créanme que es más entretenido todavía. Bueno, dentro de esas pequeñas dosis de gestión de riesgos, también tengo otra donde uno dice, bueno, ya usted consumió estos cómics, son cosas corticas, vamos a una cosa un poquito con más contenido. Entonces tengo otro video que dura 15 minutos. Mire, en 15 minutos le cuento los beneficios de gestionar los riesgos eh, independientemente del rol que usted tenga, porque esa es la otra parte, ¿no? A veces piensan que los riesgos que tiene que echarse esa carga encima es el gerente del proyecto, el que lo ejecuta, y resulta que si usted es de la parte de la entidad de control, usted tiene que saber qué va a pedir. Si usted es de la entidad contratante, si usted trabaja en el banco, si usted es del equipo supervisor o interventor, si usted es del constructor, si usted es del concesionario, miren, hay tantos roles. Incluso si usted es consultor, si es una asociación gremial, pero entonces uno dice, ¿y eso a mí para qué me sirve? Allá se lo cuento en ese video. Ahora, los que sean un poquito más juiciosos, que digan, yo ya estoy lista para una dosis mayor, entonces está la versión académica que está en la revista de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Allá está el artículo completo donde usted dice, ah, me interesa este pedacito. Bueno, lo quiero con mayor detalle. Allá está ese material disponible para ustedes. Bueno, les voy a contar para los que les interese aplicar este ritual, para los que quieran decirle, oiga, yo quiero que alguien de mi equipo, digamos ustedes si son los gerentes del proyecto, dice, venga, yo voy a poner a mi gerente de riesgos que es actualmente o al de gestión de calidad a que implemente esto a ver cómo me va. Entonces les voy a compartir los links de todo esto en un documento que les comparto al final. Bueno. Vámonos al paso donde estamos diciendo vamos a involucrar a la gente. Entonces, cuando uno piensa involucrar al equipo, entonces estamos hablando de involucrar a la gente que trabaja con nosotros en el proyecto. Pero a veces se nos olvida como esos otros actores contractuales y a veces funcionales, que no son con los que suscribimos ningún contrato, pero son externos que nos pueden generar variaciones en nuestro proyecto, o sea, riesgos. Paréntesis acá, un paréntesis pequeño. No quiero que se queden muchos con la sensación, con la impresión de que cuando hablamos de riesgo estamos hablando de todo lo malo, todo lo negativo que nos puede pasar. No, recordemos que riesgo es un evento incierto y eso puede tener efectos negativos, es una amenaza, pero también puede tener efectos positivos y eso sería una oportunidad. Y hago esta aclaración porque a veces nos acompañan financieros y pues en términos de financieros pues el riesgo es perder dinero. Pero cuando estamos hablando en términos de proyecto como un todo, un conjunto, lo que estamos haciendo es anticiparnos a ciertas variaciones para minimizar pérdidas, pero también nos estamos enfocando en maximizar ahorros, que esa es, digamos que mi propósito y mi legado, puedo decirlo así, en mis conferencias, talleres, cursos, etcétera, es decirle a la gente, no piense solamente en todo lo malo que le va a pasar, sino también en todo lo bueno. Y eso bueno, en términos de proyecto y como toman decisiones los gerentes en términos de dinero y en términos de tiempo. Sí, la experiencia nos ha mostrado que sí podemos tener ahorros, que sí podemos optimizar recursos, pero eso tampoco sucede solo. Para eso también tenemos que prepararnos con un método. Bueno, bueno, entonces aquí aparece, digamos que es el contratista y tenemos unos bancos, una entidad contratante, un consorcio constructor. Él tiene un montón de subcontratistas, también tiene unos consultores externos, tiene unos interventores. Bueno, en fin, el tema acá importante es que usted le vaya explicando a su equipo en dónde está. Ah, bueno, entonces yo estoy acá y soy contratista.
Entonces todo mi equipo lo tengo que capacitar en qué tiene que hacer, en qué se tiene que fijar, etcétera. Y cuando suscriban contratos con unas partes, digamos, con terceros, decirles, oiga, en esos contratos, así como pactamos unas obligaciones, así como pactamos unos costos y unos tiempos, también, miren, también hay que pactar los riesgos. En ese contrato es muy importante dejar regulados los riesgos. Y se los digo porque a veces, digamos que uno revisa contratos y hay contratos que tienen una matriz de riesgos y creen que ya, eso era, ahí están regulados los riesgos. No, la matriz de riesgos es una herramienta, pero yo sugiero muchísimo es que se trabaje de mano con el abogado para que se redacten unas cláusulas muy puntuales dentro del contrato y así minimizar muchas de las controversias y de las reclamaciones que se presentan en los proyectos. Porque miren, todas esas reclamaciones le generan un montón de dinero y de tiempo a todas las partes. O sea, acá pierden todos. Entonces, en cada contrato hacer lo mismo, porque a veces uno dice, bueno, este es mi contrato grande, esta es la entidad contratante, pero y se despreocupan de hacer esa misma regulación de riesgos con sus subcontratistas. Acá puse un consorcio constructor, pero este, como les dije, puede tener, miren, 10 contratistas, puede tener 20, puede tener 80, porque son diferentes actividades. Y entonces, como son diferentes, yo no puedo pasarle el mismo contrato que yo tenía en mi contrato grande y decir, ah, y a usted le transfiero todos los riesgos que dicen en el contrato, etcétera, porque como estamos de afán, ese es uno de los principales problemas, ¿no? Todo lo necesitamos para allá. Entonces no nos damos a la tarea de regular esos riesgos específicos, por ejemplo, para el que va a construir un puente, que va a ser muy distinto si le digo yo, oiga, lo que va a construir es un hospital, o lo que va a construir es una cárcel, o lo que va a construir es un polideportivo. Fíjense que no es tan fácil decir que son los mismos riesgos en todos los tipos de contratos, ¿no? Entonces, importantísimo ese tema de regularlos contractualmente. Y eso hay que decírselo a la gente, para que no crean, no supongan, no sientan una corazonada, sino que por favor vean lo que está en los contratos y hagan caso a lo que está ahí y que si no entienden algo, recurran al abogado para esclarecer los temas, ¿no? Ahora, yo les digo, miren, si desde el BID, por ejemplo, que financia estos proyectos, exigen el tema de riesgos, usted como contratista, pues tiene que saber de ese tema. Pero además, ¿no le parece raro que usted contrate a unos consultores externos, a unos asesores, y esos asesores no sepan de riesgos? Donde esos asesores no le puedan a usted plantear una acción de respuesta proactiva para alguno de sus casos, ya sea técnico, jurídico o financiero. Entonces, ahí también empiezan como ese engranaje, ¿no? Decir, oiga, es que todo el mundo se está formando en este tema porque es un tema crucial en los proyectos, entonces también debo exigirlo eso a mis consultores. Y si usted está trabajando en una entidad, mire, también le recomiendo, exíjale eso a sus interventores, porque muchas veces, como los interventores desconocen el tema o la diferencia entre un riesgo y un incumplimiento, esto se crece como una bola de nieve y lleva a muchos inconvenientes y malos entendidos entre entidad contratante y contratista. Entonces, fíjense que acá es importante. Pero como yo sé que este webinar lo están viendo personas de Perú, de Colombia, de Argentina, de Venezuela y de muchos otros países, quiero decirles también que es muy importante siempre revisar la regulación vigente y aplicable para cada tipo de contrato, para cada tipo de infraestructura y en ese país específico. Esto yo lo he dicho varias veces, pero siento la necesidad de volverlo a repetir. Decirles, mire, llevo desde hace 6 años haciéndole seguimiento a cómo evoluciona la regulación de riesgos en proyectos de infraestructura en varios países de Latinoamérica y el Caribe. No les voy a contar de todos, pero sí voy a hacer como una precisión ahorita para que ustedes se enteren que no es lo mismo trabajar en un proyecto en Perú que trabajar en un proyecto en Colombia. Entonces, en Colombia existe una regulación muy específica de tema de riesgos, donde ustedes le dicen la diferencia entre un riesgo y un incumplimiento. Y la diferencia y en ese incumplimiento pueden haber cosas muy operativas. En cambio, cuando me di a la tarea de revisar la regulación de Perú, entonces en Perú todavía aceptan una reclamación con la materialización de un riesgo que sea un tema operativo, que aquí en Colombia sería un incumplimiento. Entonces, eso se los digo porque además en Perú, en Colombia y en otros países vienen a trabajar empresas extranjeras, ¿no?
Entonces vienen empresas chinas, vienen empresas españolas, italianas, etcétera. Y entonces ellos también creen que aquí funcionan los proyectos y se hacen al mismo ritmo que los hicieron en sus países. Y desconocen también el tema de la regulación de riesgos. Y créanme que si esto no fuera un tema tan álgido, los países no vendrían trabajando desde hace más de 6 años en tratar de regular este tema, de generar más manuales, más guías, bueno, etcétera. Bueno, ahora, paso dos. Entonces uno dice, listo, ya me involucraron, ya me dijeron qué tengo que hacer, cómo, cuándo, por qué es tan importante esto, me lo están contando de a poquitos, con las pequeñas dosis, etcétera. Pero ¿y ahora qué tengo que hacer y cómo? Entonces, en ese qué y cómo, también sugiero ir paso a paso. Entonces empezarle a contar a la gente, oiga, hay que planificar la gestión de riesgos, pero decirles, oiga, pero tranquilo que usted no la va a planificar, o sea, es como cuando uno va a ir a un viaje y entonces usted solo ha ido a un viaje pequeño y quiere hacer ahora un tour por Europa, pues si usted no ha hecho el tour por Europa, no lo planifique usted. Busque a una persona que ya haya viajado a Europa y que lo pueda asesorar y que le pueda decir, este es el plan. Y el plan contiene estas cosas. El plan dice qué va a hacer, cómo lo va a hacer, con qué lo va a hacer, qué tiene que entregar, qué vamos a medir, etcétera. Entonces, como que le sugiero que no empiece por decirle a la gente que lo vamos a capacitar en cómo planificar la gestión de riesgos. No, a ellos hay que contarles es qué va a hacer y cómo lo va a hacer y cuándo. Y ahí es donde tenemos que empezar a decir, oiga, su responsabilidad con el expertise que usted tiene, con el conocimiento, vamos a hacer una identificación de riesgos. Ah, pero luego para eso no hay un líder de gestión de riesgos. Vamos a decir, sí, claro, pero el líder de gestión de riesgos no es especialista en túneles, no es especialista en hospitales, no es especialista en su tema específico de geotecnia o de redes o de lo que sea. Él le va a ayudar y lo va a guiar en esa metodología de cómo aplicarla y cómo obtener esos resultados para podérselos suministrar a la gerencia y que tome mejores decisiones. Pero los encargados de hacer esa identificación de riesgos son los líderes de cada componente de proyecto. Entonces arranca uno con esa identificación y luego le vamos a decir, mire, usted le pueden salir muchos riesgos, pero vamos a priorizarlos y para eso es el análisis cualitativo. Después vamos a planear unas respuestas y lo vamos a hacer con una metodología y unas estrategias. Bueno, ya le contamos luego el detalle de ese proceso. Además, le contamos que no se puede quedar escrito en el papel, que tenemos que ejecutar esas acciones y que además es muy importante poder cuantificar esas acciones. Y entonces es tan importante poder decir, vamos a necesitar dinero adicional o un dinero extra. Y también es muy importante decir, mire, gracias a esta acción vamos a ahorrar esta cantidad de dinero o vamos a ahorrar tiempo de ejecución y ver los efectos que eso tiene, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, pero me gané 2 meses de entrega anticipada y pues esos 2 meses no me representan sino unos poquitos costos administrativos. Pero uno dice, no, otra vez tenemos que ver el contrato o el proyecto como un todo, porque decir, oiga, entrar a operar un proyecto 2 meses antes quiere decir que voy a también percibir ingresos 2 meses antes y estamos hablando de aquí de grandes montos, ¿no? Bueno. Y aparte, cuando se hace esto, entonces uno dice, ¿y ahí ya terminamos? No, todo esto es un proceso iterativo, hay que hacerlo durante todas las etapas del proyecto y amerita un monitoreo, que alguien esté haciendo ese seguimiento de si se están ejecutando las acciones, si no, si hay que cambiarlas, si hay que modificarlas, agregarles algo, bueno, en fin. Entonces es importante también hacer ese monitoreo, evidenciar cosas nuevas, situaciones nuevas, riesgos nuevos. A veces, miren que a veces no hay riesgos nuevos, lo que hay son causas nuevas de esos mismos riesgos que ya habíamos identificado. Entonces, por eso es tan importante hacer esa capacitación al equipo para decirle, oiga, en esa identificación de riesgos es bueno es poner el riesgo, la causa y el efecto, enseñarle la técnica al metalenguaje para que lo escriban bien, pero miren que ahí es donde puedo yo decirles que fallan muchos proyectos. Y es decirle a la gente, vamos a empezar a identificar riesgos. Y uno dice, pero identificar riesgos sin haber tenido una capacitación de la diferencia entre un riesgo, causa y un efecto, pues ahí lo que vamos a tener es un montón de listas de cosas que pueden que sean riesgos, pero muchas otras, miren, no. Muchas veces no son riesgos.
Ese es un error, no tener la capacitación en tema específico de riesgos. Pero también otro error grande es poner a la gente a identificar riesgos cuando apenas llega el proyecto, cuando no conoce el contrato, cuando todavía no conoce ni la composición ni el trabajo de las empresas que a veces se consorcian. No tienen el conocimiento del contexto del proyecto, el país donde lo estoy haciendo, la zona geográfica, factores políticos, otros factores externos, o sea, tantas cosas que uno dice, oiga, hay que darle tiempo a la gente también para que lea ese contrato, para que sepa cuál es el alcance del pedacito que tiene que realizar para que esta tarea, digamos que sea más completa, más óptima. Bueno. Vamos en el paso 2 en qué y cómo. Entonces aquí venía la parte de la EDT que yo les estaba mencionando y entonces aquí es donde yo les sugiero que tomen esos componentes de cada proyecto y en cada uno vayan haciendo esa identificación de riesgos, pero no la empiecen a hacer desde cero. Mire, esto ya lo ha hecho otras personas en otros proyectos antes y con eso pueden tener una referencia de esos riesgos. Entonces ya, por eso les digo, cada país maneja unos manuales, unas guías donde siquiera se los están relacionando o listando. Bueno, y esto, vuelvo y les digo, tiene o cobra un gran sentido cuando se hacen las diferentes escalas. Entonces, no solamente la concesión, el contratista grande que se ganó el proyecto, sino decir, oiga, esto también lo tiene que escalar el constructor. Y el constructor, fíjense que tiene unos componentes similares al del contratista grande, pero otros que no. Por eso es tan importante que el contrato esté regulado de acuerdo a las responsabilidades y obligaciones de cada parte, ¿no? Bueno. Bueno, acá hay otra parte importante y es que muchos de los contratos lo que están haciendo es compartir los riesgos. Y a veces se los distribuyen en unos porcentajes. Entonces, aquí es donde es muy importante también trabajar de la mano con los abogados de los proyectos porque a veces eso puede ser un trabalenguas o donde uno a veces no entiende bien como qué parte me transfirió o hasta qué porcentaje yo me tenía que hacer cargo y hasta qué porcentaje se hace cargo la entidad. Entonces es importante tener presente ese tema de cuáles riesgos retiene la entidad, cuáles transfiere al contratista y cuáles comparten y bajo qué circunstancias. Atención a esto, bajo qué circunstancias, porque a veces cuando dicen lo compartimos y hay un montón de exclusiones y de letra chiquita, como decimos acá, que a veces no se lee con todo el cuidado y la precaución que esto amerita, ¿no? Bueno, les quiero contar que cuando uno empieza a explicar el tema gestión de riesgos, estas son las caras con las que uno se encuentra. Preocupación, aburridos, como diciendo, ¿y qué? Aquí, ¿qué más vamos a hacer? Pero miren, quiero decirles que las personas que están en estos grandes proyectos son personas que tienen un montón de experiencia, tienen especializaciones, tienen PhD, tienen premios, reconocimientos, etcétera. Y por eso me he dado cuenta que les cuesta más trabajo decir, no entendí esto, explíqueme en aquello. Entonces, mi sugerencia es, antes de que poner en shock a la gente con mucha información, es irles explicando como ese paso a paso de lo que toca ir haciendo. Bueno, una de las formas que tengo yo también de decírselos es explicar alguna parte de, digamos, algún proceso, verlo con mis herramientas didácticas. Yo creé un modelo 3D, que es un rompecabezas que mide 1 metro por 2,50, que tiene más de 150 juguetes, que lo adapto a las necesidades del proyecto que necesiten, precisamente para que las personas en la capacitación le puedan decir, oiga, primero vamos a hacer esto, y esta es la teoría. Segundo, lo vamos a ir a ver en ese modelo 3D. Y tercero, lo vamos a ir a aplicar en el workbook, donde está la matriz, donde vamos a ir, tenemos los formatos y tenemos esas herramientas para ir ejecutando todo esto. Entonces, cuando uno le dicen pasito a pasito cómo ir, pues uno se coge confianza. Entonces está la opción, cuando yo les digo, mire, es que es como si fuéramos a correr una maratón, pero no queremos llegar fríos sin prepararnos y lesionarnos en el camino.
porque en el camino empiezan a aparecer personas que tienen mil reuniones más importantes que riesgos, porque tienen muchas otras ocupaciones, pero fue que en realidad no supimos involucrarlos en el tema. Entonces, para ponernos en marcha, hay que tener como ese calentamiento previo, como cuando usted va a hacer ejercicio, y también dotarse de las herramientas adecuadas y que le digan cuál. Entonces, no es lo mismo que le digan a usted, venga, tiene que comprarse este relojito para que le mida esto, aquello, etcétera, a que le digan, mire, es que hay 10 herramientas y uno sin saber del tema no sabe ni cuál escoger. Entonces, ya yo he probado muchas de ellas y lo que hice en el libro fue decirles, mire, estas dos o tres le funcionan divinamente. Le funcionan a las personas para que hagan la tarea, pero le funciona a usted, si es el líder de gestión de riesgos también, para facilitarle la vida y consolidar la información y obtener la información que usted necesita y no que la gente se vaya por las ramas. Bueno, en ese ponerse en marcha, la gente sufre, sí, sí, no puede decir que no. Claro, cuando uno está aprendiendo algo nuevo, pues a veces le cuesta a uno trabajo, pero yo siento que ese trabajo y ese malestar cuesta mucho más es cuando no se pone atención. O sea, yo siento que todos somos de unas altas capacidades cuando ponemos atención, pero como que las anulamos cuando nos distraemos con el celular, con la llamada, saliendo del baño, volviendo a entrar. Entonces, si se pierde uno un pedacito de la historia, pues claro, ahí va a sufrir. Entonces, acá les aconsejo, en esta puesta en marcha, es tener ese acompañamiento con la gente, ¿no? Entonces, no dejarlos solos, es decir, ayudarlos a hacer la tarea. Entonces, cuando decimos listo, nos vamos a poner en marcha, entonces tenemos nuestras pequeñas dosis de gestión de riesgos, ya nos vamos empapando de a poquitos, le contamos a la gente que ni siquiera necesitan empezar con un software de riesgos especializado. Claro, si tienen un software, no les puedo decir que no, claro, eso les va a optimizar muchas cosas, no estoy diciendo que no, pero lo que les quiero decir es que no es una excusa de decir que como el software vale yo no sé cuántos millones y además no hay quien lo sepa manejar, entonces no vamos a hacer gestión de riesgos. Yo les quiero contar que implementé la gestión de riesgos en 4 concesiones viales de manera simultánea usando Excel. Usando Excel. Con algunas cosas programadas, sí, pero tampoco una cosa programada del otro mundo, ni nada de eso. Algo muy familiar, muy cercano para que todos se sintieran con la tranquilidad de poder ir a editar o de poder ir a incluir la información que necesitaban. Y por supuesto, después de ese trabajo en esas concesiones, en aeropuertos, en parques eólicos, en hospitales, fue que me di a la tarea de resumir todo esto en este libro que les conté, que es Gestión de Riesgos, Proyectos de Infraestructura. Ahora, muchos me van a decir, ay Magda, pero es que ahí dice asociaciones público-privadas y yo no trabajo en asociaciones público-privadas, sino en obras por impuestos, sino en otro tipo de proyectos. Miren, no importa, esto está enfocado a asociaciones público-privadas porque digamos que son los proyectos que son el boom en Latinoamérica y el Caribe, porque son los que financian el BID y el Banco Mundial, etcétera, donde son más rigurosos con el tema de la gestión de riesgos. Sin embargo, si usted está en otro tipo de proyecto, también le funciona divinamente. ¿Sí? O sea, son los mismos pasos para gestionar riesgos, solo que la regulación de las APPs, asociaciones público-privadas, es más exigente en su tema contractual y en su tema de requisitos en tema de riesgos, ¿sí? Pero así como les digo yo, mire, esto les sirve incluso, creo que se los dije al comienzo, les sirve incluso para tomar mejores decisiones en su vida personal. Usted aplica esos mismos pasos para tomar la decisión si me conviene viajar a la India o viajar a Inglaterra y aplica los pasos del libro, también le ayuda a tomar una mejor decisión para que usted ahorre tiempo y dinero. Y como les digo, y hasta lágrimas. Entonces, bueno, entonces viene el cierre del ritual, porque uno dice, bueno, toca con calma, con cariño, mostrarles esto de la manera amena, como lo hemos dicho, etcétera. Pero también tenemos que decirle a la gente, esta fue nuestra primera etapa y necesitamos un compromiso de parte de ustedes, porque pues todo esto bonito, ameno, no es gratis, pero también no es tan chévere cuando de la parte o de la gerencia o la dirección del proyecto se manda un correo o una directriz diciéndole a todo el mundo pues que desde mañana mismo tienen que hacer estas tareas y punto y la gente queda en shock. Entonces, hacerlo siempre, digo yo, cualquier cosa en la vida, poniéndole ganas y poniéndole cariño, eso se nota en todas las cosas, ¿no? Bueno.
Entonces muchos dirán, Magda, pero ¿y por qué este ritual es revolucionario? ¿Sí? Entonces yo les diría, o les contestaría con otra pregunta, ¿y no le parece revolucionario que gracias a este ritual usted pueda planear mucho mejor sus proyectos? Que gracias a que la gente le encuentra el sentido a esto y los beneficios y todo lo que aporta, gracias a eso usted va a tener mejor información para tomar decisiones. Todos quisiéramos que nos contaran el futuro, partecita de ella, para que nos fuera mejor, para no equivocarnos tanto. Entonces, miren, cuando esto yo usualmente se los digo a los gerentes, les digo, mire, gerentes, ustedes no pueden, bueno, no pueden, no, porque lo hacen, venga, les digo que lo hacen, se cargan toda la responsabilidad del proyecto y ellos son los que tienen que poner la cara ante la junta directiva, ante la entidad contratante, ante los entes de control. Y ahí es donde yo les digo, pero no, no hagan eso. Para eso usted tiene un equipo de proyecto. Entonces usted, gerente, distribuya esa responsabilidad, o distribuya, no, comparta la responsabilidad de esa gestión de riesgos, de ese manejo de los riesgos con su equipo de proyecto. Que cada uno va a tener que gestionar dos o tres riesgos. Eso es lo que pasa. Ah, que usted debe tener un líder de gestión de riesgos, sí. Y acá hago énfasis en que el líder de gestión de riesgos del proyecto no es el mismo, ni sabe lo mismo que el líder de gestión de riesgos organizacional, cuando estamos hablando de gobernanza, de cumplimiento. Mire, esa persona sabe de riesgos, pero de otro tipo de riesgos. Y no se involucra en el tema del contrato, de las regulaciones, de la dinámica del proyecto. Y acá se los digo yo porque yo he tratado de conseguir personas que trabajen conmigo en este tema en los proyectos y me ha tocado formarlos. O sea, prefiero que sepan de la dinámica del proyecto, que ya sepan no sé, los componentes o las partes de un túnel, y no yo empezarle a explicar que es que hay una parte de excavación, soporte y presoporte para ahora sí llegar a los riesgos, ¿sí? Entonces, si hay que formar a la gente, hay que formarla, pero uno sí necesita que conozca la dinámica de ese proyecto, que conozca cómo es que funcionan aquí los contratos y los subcontratos, cuáles son esas actividades precedentes, cómo es ese manejo de recursos, a veces está un poco desordenado en temas de frentes de obra, cómo es el tema de los rendimientos, bueno, la dinámica de un proyecto de estos es verdadero. Y eso no lo viven ni lo saben las personas que trabajan en temas de riesgos organizacionales, corporativos, ni temas de lavado de activos, ni seguridad y salud en el trabajo. Entonces, la recomendación es sí que tengan un líder de gestión de riesgos de ese proyecto, de ese contrato macro, que distribuya la responsabilidad en su equipo. Y mire, esto le va a ayudar a que cuando tenga reclamaciones o disputas, primero a minimizarlas, la va a minimizar. Pero si llega el momento de hacer esa reclamación o disputa, también créame que va a tener los soportes suficientes para dárselos al abogado y que aumenten las posibilidades de éxito de esa reclamación. Porque a veces también queremos que los abogados hagan magia, ¿no? Ah, se materializó un riesgo, pues ahora usted firma de abogados, como usted es la super firma de abogados experimentada y gana tantos casos en el año, entonces defiéndame y ganes este caso. Pero resulta que los abogados también necesitan esos soportes y empiezan a preguntar, oiga, pero usted se hizo esto en el momento adecuado, con esta metodología, siguiendo estos pasos. Y ahí es donde me decía uno de los gerentes de Magda, nos toca empezar a hacer arqueología documental. Porque él me decía, sí lo tenemos, pero no sabemos dónde. Entonces, imagínense el tiempo que eso toma. Y esto quiere decir que van a tener que contratar unos peritos técnicos muchas veces, y el costo de esos peritos técnicos es, créanme, que muchísimo más elevado pagarle a esos peritos y a esos abogados versus implementar un modelo de gestión de riesgo juicioso. Em, bueno, hay un tema de eventos eximentes de responsabilidad que a veces la gente no lo entiende muy bien. Las cláusulas, digamos que a veces son ambiguas, se prestan para interpretaciones o a veces no se cumplen todos los requisitos para declarar que ese evento efectivamente fue eximente de responsabilidad. Entonces, cuando le contamos esto a la gente, los preparamos para saber si sí reclamamos o si no reclamamos. Bueno, esto nos va a ayudar también a estar preparados para esos requerimientos de la junta directiva y uno dice, ¿la junta directiva me va a pedir a mi gestión de riesgos? No, la junta directiva tampoco muchas veces sabe el tema de riesgos, pero lo que la junta directiva sí le va a pedir son cuentas de por qué se está perdiendo más dinero
¿Por qué necesitan dinero extra? ¿Por qué nos estamos demorando tanto? ¿Por qué no nos aprobaron el crédito? ¿O por qué si nos habían aprobado el crédito, ahora por qué nos están demorando los desembolsos? Pero todo eso sin que ellos sepan en realidad qué es que es el tema de manejo de riesgos. Lo que quiere decir es que si tenemos este tema estructurado, el gerente va a poder demostrarle a la junta directiva, oiga, ¿por qué es que estamos teniendo mayores costos a pesar de que hicimos esto y aquello? ¿Sí? ¿O por qué estamos generando unos ahorros en ciertos componentes del proyecto gracias a que aplicamos una metodología también para atrapar y cazar esas oportunidades de ahorro en términos de tiempo y de dinero? Y por supuesto que si estamos preparados para para demostrarle todo esto a la junta directiva, pues también estaremos preparados para esos requerimientos de los bancos. Y eso se los digo porque los bancos a veces al comienzo emiten ese permiso y dicen, permiso no, perdón, corrijo, no emiten el permiso, emiten esa carta de aprobación de crédito. Y a veces la gente también se queda tranquilo porque ya nos aprobaron el crédito. Pero resulta que durante la ejecución del proyecto, ellos hacen monitoreo de cómo va evolucionando el proyecto. Y muchas veces no les dicen tan de frente que no les van a otorgar el crédito o que no les van a hacer los desembolsos. Ellos empiezan a poner más requisitos, más requisitos, más requisitos, pero es porque se están dando cuenta que el proyecto no va tan bien como debería ir. Entonces, créanme que ellos más que todos saben cómo evaluar la exposición al riesgo de su inversión. Y por supuesto que si estamos preparados para atender a todos los demás, estamos preparados para atender los requerimientos del ente de control y poder demostrar que sí se administraron bien los recursos y más pues estamos hablando cuando son recursos del Estado, ¿no? Bueno, em, para los que quieran andar más en los beneficios del manejo profesional de los riesgos, eso lo hablo en el capítulo 2 del libro. Em, y bueno, así empezarían, pero muchos dicen, Magda, pero ya, digamos que nosotros ya tenemos matriz, ya la gente está involucrada en el tema, ya sabe qué, cómo, cuándo. Les digo, no me ha pasado, no es lo común que yo me encuentro, que me digan, sí, Magda, aquí ya todos estamos involucrados, ya es dinos el siguiente paso. No, entonces lo que empiezan a decirme, bueno, Magda, hagamos ese proceso, empecemos de a poquitos con estos temas, me invitan a que más bien primero hagamos una conferencia, a que después hagamos un taller, etcétera, pero para implementarlo, lo primero que les digo es hagamos un diagnóstico del modelo de gestión de riesgos, pero del nivel como de madurez, más el enfoque. Entonces, en ese diagnóstico, pues quiero decirles que yo encontré mucha bibliografía, muchos libros, muchos manuales de referencia de cómo hacer ese diagnóstico, pero recuerden que yo soy ingeniera y entonces con la mentalidad de ingeniera a mí no me gustaban esos temas como tan largos, tan densos, con tanto detalle. Entonces yo digo, si me demoro tanto haciendo un diagnóstico, pues no, no, mejor no lo quiero, siguiente paso. Entonces me di a la tarea de crear mi propia metodología con mi propio diagnóstico, que lo encuentran también en la página 97 de mi libro, y allá se los comparto con un QR. Es un descargable para que ustedes nos puedan hacer ese diagnóstico y hacer una calificación inicial. Suponga que lo que está viendo en la pantalla, la línea azul, es su puntaje inicial. Pero miren, yo no les puedo ir a decir a los gerentes, no, pero esto va a mejorar. Sí, créanme que esto sirve. No, yo soy ingeniera, yo necesito números, yo necesito resultados tangibles, medibles. Entonces, al final de que, o sea, primero hacemos ese diagnóstico, vemos en dónde estamos, para dónde vamos a llegar y al final tener ese otro resultado y decir, oiga, hicimos otra evaluación y la evaluación final fue, por ejemplo, la línea verde. Pero se tiene que ver la evolución o si no, esto definitivamente no sirve, ¿no? Entonces, cuando hacemos ese diagnóstico, definimos ese nivel de madurez actual. Yo lo puse en el libro con unas escalas para que se entendiera de alguna manera didáctica. Y es decirle, mire, si le dio la calificación entre 0 y 25, es como si usted fuera a navegar en el mar de los riesgos y usted no tiene ninguna embarcación. Usted está parado en la orilla del mar, pero a veces tienen una matricita de riesgos. Y entonces les digo, mire, es como si usted va a ir a navegar en el mar de los riesgos y se mete con un barquito de papel. Ahí le estoy diciendo, eso tampoco le sirve de mucho. Lo que yo le sugiero es que llegue a ese nivel mínimo del 50%, entre 50 y el 80, y entonces usted diga, oiga, tengo un buque,
¿sí? De pasajeros, cosas como de crucero, de viaje, confortable, con las cosas que necesito. Em, y decirle, mire, y tampoco le recomiendo que se vaya de una vez como a tener una embarcación y un sistema pues de gestión de riesgos como un buque militar, donde usted necesita toda la artillería, todo el software, toda la gente más especializada en temas estadísticos y todo esto, porque no, uno no va de 0 a 100, ¿sí? Pero sí puede hacer un avance progresivo. Entonces, cuando usted sabe dónde está, dice, ah, bueno, hasta a dónde quiero llegar. Y ahí empezamos a trabajar y a generar un plan para ese proyecto y decirle a usted qué necesita, qué le recomiendo. Y ojo a esto, o sea, yo sé que hay gente que puede decir, Magda, estoy alineada contigo, me gusta tu estilo, tu forma, pero habrán otros que dicen, no, Magda, eso le falta un montón, porque miren, yo traté de que para que se pueda aplicar la gestión de riesgos de una manera práctica, verdadera, que se acople a los proyectos, no busco que acá se cumpla absolutamente toda la normatividad, todas las herramientas, todas las técnicas que hay. No, como utilizar lo básico y lo que se adapte a su proyecto, porque su proyecto es muy distinto a hacer acá un parque eólico que ir a hacer un colegio en alguna población. Entonces, el nivel de complejidad de los proyectos también le van definiendo a uno lo robusto que necesita hacer muchas cosas o lo detallado o general que puede trabajar algunos aspectos del proyecto. Bueno, em, cuando ya hemos avanzado un poquito más, yo lo que hago es ayudarlos con el tema de cursos, talleres y conferencias. Acá se las muestro rápidamente, pero los que quieran consultarlas más, con mayor detalle, en mi página www.magdalopez.com, allá está la sinopsis de cada curso, de cada taller, de cada conferencia, y dice si es presencial, si se puede hacer virtual, etcétera, y tiene cada uno un enfoque muy distinto, ¿no? Entonces, bueno, para no aburrirlos con este tema, los que quieran y estén interesados lo pueden ver allá en la página web. Bueno, yo corrí para que me alcanzara el tiempo, contarles la forma en cómo lo he logrado. He logrado implementar este tema de gestión de riesgos en los proyectos. Y para las personas que quieran, digamos que tener este ritual escrito, el paso a paso, los links de esas herramientas que les comparto, pueden escanear el código QR y ahí lo pueden descargar. Aparte que los invito a que conectemos en redes, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Estoy como Magda López Pinilla. Y ahí, por supuesto, que les comparto más contenido gratuito, también les comparto algunas ofertas para mis seguidores. Por ejemplo, hoy está, que estábamos en Black Friday, yo dije, no, hoy no vamos a tener gente acá porque todo el mundo está de compras. Pero yo me siento muy feliz de tenerlos a ustedes acá en este espacio y poderles avisar, por lo menos a la gente que está conectada a Colombia, Eddie, porque te tengo que decir que hay varias personas de Colombia que por tema de Black Friday sí les hice una oferta especial del tema del libro. No lo puedo hacer para otros países porque para los otros países llega directamente por Amazon, pero pues invitadísimos a que consulten el libro, a que lo adquieran y aprovechen pues la oferta hoy del Black Friday. Hasta aquí era como lo que tenía yo para contarles. No sé si antes de quitar la diapositiva, si le quieren tomar foto al código QR y lo descargan luego, está perfecto. Excelente, Magda. Un fuerte aplauso. Realmente brillante la presentación. Y más bien, pedirle a los presentes si alguno tiene alguna pregunta para mi Claro amiga que sí. Magda, alguna consulta, alguna duda que tenga sobre lo que ha puesto. Bienvenida a las preguntas, consultas. No sé si en el chat hay algo porque como yo no lo estaba viendo. Cristian, fíjate a ver si en el chat hay algo que han compartido los amigos. No, más bien hemos compartido tu página web para que te puedan Ah, seguir, gracias, muchas pero gracias. a ver si se animan con las preguntas, dejamos el micro abierto y también el chat. Pueden levantar la mano, abrir el micrófono con toda confianza o escribirlo en
En el chat si sufren de pánico escénico. Lucia acaba de poner una pregunta, dice, ¿qué nos recomiendas cuando te dicen que hay demasiadas reuniones para identificar riesgos? No tienen que ser demasiadas. De hecho, cuando yo digo que hay demasiado de algo, es porque algo está fallando. Es más, si ustedes con cualquier matriz de riesgos y ven demasiada información en una casilla, eso está mal. Eso está mal. A mí me llamaron de una concesión el año pasado y me dice el gerente, Magda, estamos cansados de hacer reuniones y reuniones para identificar riesgos y acá no avanzamos, resultamos explicando un montón de cosas y entonces yo le dije, bueno, ingeniero, cuénteme, ¿qué metodología está utilizando? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Quiénes se están reuniendo? Entonces el ingeniero me dijo, pues Magda, pues yo llamo a los líderes de todos los componentes del proyecto y entre todos, porque esto es un proyecto, eso es un todo, entonces estamos el financiero, el ambiental, el predial, todo. Y yo le digo, no, grave error, porque entonces empieza a opinar el predial algo de lo financiero y el financiero algo de lo social desde su desconocimiento. O sea, cada uno es muy experto, muy duro, muy todo en su área. Entonces yo le dije, ingeniero, lo vamos a hacer distinto. Entonces me dijo, bueno, ¿cómo lo hacemos para que esto en realidad tenga resultados? Dijo Magda, pero además es que no tenemos tiempo, ¿no? Tenemos que hacerlo rápido. Y yo le dije, ingeniero, lo vamos a hacer por grupos separados. Le dije yo, a veces, porque es que a veces también empezamos a tener que explicarle al ambiental algo de lo financiero. Imagínense cuánto no se demora uno explicando cosas de temas que uno no sabe. Le toca remontarse pues a historia patria. Entonces lo hicimos así y de hecho así es como lo empecé a trabajar en todas las concesiones y decir, mire, vamos a trabajar los riesgos ambientales y yo solo identifico riesgos ambientales con gente que sepa de tema ambiental, ¿sí? Ahora, yo se los tengo que confesar, cuando empecé con esto, hace 18 años, pues yo tampoco sabía mucho del tema ambiental. Ahora, después de 18 años, yo ya sé qué preguntarle al ambiental también. Yo lo dejo claro que él haga su identificación, pero también sé qué preguntas hacerle para que no se me vaya por las ramas, ¿sí? Porque yo también necesito saber a qué voy a llegar porque yo tengo que entregarle unos resultados a un gerente. Entonces tampoco lo puedo dejar que me cuente toda la historia. Entonces también cuenta mucho el tener esa experiencia en manejar ese tipo de reuniones y de entrevistas para lograr extraer la información que uno necesita. Entonces, como se los mencioné hace un momento, mire, una pérdida grande de tiempo identificando riesgos es porque la gente no se lee el contrato. Entonces piensan que eso solo le corresponde al abogado. Y si se leen el pedacito que le corresponde, digamos aquí la parte predial. Y se les olvida leer los capítulos iniciales donde le están diciendo y le están contando el significado de muchos de los conceptos que hay y términos que hay en el contrato. Entonces la gente empieza a suponer, a creer, a pensar. ¿Mm? Y por eso no dicen con tanta seguridad y contundencia eh, el tema de los riesgos que se podían materializar, ni las causas ni los efectos. Entonces, yo les diría, sí, no tienen que hacer muchas reuniones de gestión de riesgos, tienen que hacer una por cada componente del proyecto con una persona que lidere el tema, que pueda extraer la información de una manera rápida y uno no extrae la información de una manera rápida si uno como líder de gestión de riesgos primero no se ha empapado del proyecto y también se ha leído el contrato y ha entendido cómo funciona el proyecto. Entonces, para mí, cuando me dicen, Magda, ven a este proyecto, esto no es una concesión vial, esto es, no sé, una planta de producción agrícola. Ah, no, yo tengo que empezar a estudiar esto, cómo funciona, quién hace aquí, cómo es lo otro, ver videos, pedir mucha información antes de ir a conversar con esa persona, porque yo no puedo ir de ceros. Entonces, con esto les quiero decir, son pocas reuniones en realidad, una por cada componente, y cada reunión de esas, dependiendo la densidad del tema, mira, yo la hago entre hora y media y máximo 2 horas, porque es que además la gente también se cansa, o sea, más de 2 horas ya pierde la atención, ya se pierden muchas cosas. Entonces, si hay muchas reuniones de identificación de riesgos, hay que mirar es qué estamos haciendo mal, si no están participando las personas que deben ser. A veces también me mandaban gente muy junior. Ah, como yo no puedo que soy el director, entonces yo mando a mi asistente y ese asistente no tenía sino un añito de haber salido de la universidad, ¿sí? Entonces, tampoco es la persona indicada. Pero si llegan diciéndole a las personas, oiga, hagamos la tarea en conjunto, venga que yo lo voy a acompañar. Ay, eso no lo dije ahorita en la diapositiva, no, como que no la vi, creo que la borré accidentalmente. Pero esa era una cosa que yo iba a decir, no es lo mismo
cuando uno va a algo desconocido, ir solito que ir acompañado. Cuando uno va acompañado, ya se le quita el miedo. Entonces, lo que yo empiezo a hacer en los proyectos es decirle, venga, ya le expliqué cómo se hizo. Yo no pretendo que al otro día usted lo haga solo. Lo que yo hago después de explicarles, venga, me siento con usted, lo ayudo a hacer la tarea, que no le toque solito, cójase confianza, que esto es más fácil de lo que usted se imagina y lo va a ir haciendo más rápido cada vez. Entonces, cuando yo lo acompaño a hacerlo, a la gente también se le va pasando el miedo, le pregunta a uno con más confianza, uno le vuelve a recalcar los tips y esto fluye. O sea, si ya no lo hubiera hecho yo tantas veces en tantos proyectos, no me atrevería a decirles funciona. Ahora, eso tampoco es ideal, ¿no? Yo también puedo decirles, mire, en uno de los proyectos que he trabajado no funcionó. Y tengo identificado por qué no funcionó. Porque el gerente del proyecto no estaba convencido de este tema, no participó en las capacitaciones. Entonces, si desde el gerente esto no tiene fuerza, no es consciente de esos beneficios, no reconoce las bondades de hacer esto, eso no fluye. Pero sí les puedo decir que todo está en las manos de esos gerentes y esos directivos. Cristian, hay 2 preguntas más en el chat, si no sé si las puedes leer, por favor. Sí, aquí dice Elvis, ¿qué herramientas o artefactos recomiendas para hacerle seguimiento a los riesgos? Estuve revisando una práctica llamada RadarRix y me pareció interesante. ¿Qué otras recomiendas? Pues no sé si me está preguntando herramienta como software. Yo lo veo que está más enfocado como a software. No, Bueno, no, hola, ¿qué tal? No, es una herramienta como para hacer el seguimiento y monitoreo de los riesgos. ujú. Digamos, una vez que ya los identificamos, nos reunimos con el equipo y empezamos como en un radar de un monitoreo, e Ah, identificando por categorías, digamos, los riesgos que tengo en ese momento activo, ¿no? ujú, Este, es como un radar, como su nombre lo indica. Entonces, esa me gustó mucho y estuve buscando otra, pero no conseguí, digamos, una en español, ¿no? Que fuese más, como más aterrizada al contexto nuestro, de Latinoamérica. ujú. Pues es que mira que eso fue lo que me pasó a mí, que cuando yo empecé a implementar la gestión de riesgos me di cuenta que como que todas las guías y manuales están diseñadas para unos proyectos que funcionan perfectos y que no se Correcto. adaptan a la cultura de nosotros como latinos y que no tenemos como tan interiorizado y tan estructurado muchas cosas que tienen, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿sí? Y cuando empezamos a hacer monitoreo de riesgos, a mí, creo que esa fue la parte que a mí más me costó, porque Correcto. cuando uno empieza a monitorear, se da cuenta que de pronto muchas acciones que planteó incluso no se podían monitorear, Mm. que hubo unos indicadores que había propuesto, que esos indicadores como que tampoco me decían nada. ¿M? Y empiezan a encontrar cosas más densas cada vez. Y entonces yo dije, no, esto no puede ser así de denso y no puede ser que no pueda monitorear las acciones, no pueda monitorear si aparecieron nuevos riesgos o si se cerraron, etcétera. Y entonces yo lo que hice, soy muy honesta, fue hacer como una adaptación al final de la matriz de riesgos de cada proyecto y decirle, esta acción por acción, cada una. Ah, bueno, lo que pasa es que yo parto desde el riesgo y lo desagrego en causas. Y para cada causa planteo una acción. Para que esa acción yo la pueda monitorear en el tiempo, pero monitorearla en el tiempo para mí era empezar para esa primera etapa de decir, oiga, ¿fue eficaz o no fue eficaz? O sea, ¿sirvió o no sirvió? Y tú, Elvis, sabrás que la gente, la mayoría dice que sí sirvieron. Sí, listo, chulo y sí, y siguiente. Entonces yo me di la tarea de desagregarlo en varios componentes. En un momento, ¿sí sirvió para qué? Para ahorrar tiempo, para ahorrar dinero, para mejorar los ingresos, ¿sí? Lo enfoco como en esos tres aspectos. Y la Claro. mayoría de la gente vuelve y me llena en la casilla que sí, que sí, que sí. Y a veces la acción no era para esas tres cosas, apenas era para ahorrar dinero. Entonces, ¿por qué me contestó en las otras dos que sí? Con eso te quiero decir es que lejos de utilizar cualquier cosa pues sofisticada de monitoreo, fue más hablando en temas de eficacia, oiga, ¿sí sirvió o no sirvió? ¿Y para qué era que sí sirvió o no sirvió? ¿Sí o no? Y después cuénteme los objetivos cumplidos, porque no solamente decir que sí, a veces logramos conseguir una parte del objetivo, pero no toda. O hacemos una cosa que funcionó y ayudó a otras tres más. Y además le digo después, y cuénteme
esas acciones fallidas, porque también a veces no sale como lo planeamos o no todo dependía de nosotros. Y ahí empezamos a hablar de los riesgos secundarios y los riesgos residuales. Pero yo sé que me entienden los que han trabajado en este tipo de proyectos grandes, que ya llegar hasta ahí, ya eso es una meta. Sí, empezar a hacer otra vez ese análisis de los riesgos secundarios y residuales, yo digo, eso ya es un nivel más avanzado. Hacer un montón de simulaciones, iteraciones, bueno, utilizar otro tipo de software. De hecho, yo por eso te preguntaba ahorita si me estabas preguntando era por software, porque te digo que no, en ningún proyecto puedo utilizar software, pues más allá del que utilizamos para análisis cuantitativo, porque los software están diseñados para los riesgos corporativos. Entonces ya he tenido acercamiento con varias empresas, casas de software, donde me dicen, Magda, es que lo queremos hacer para proyectos. Y yo sí, pero es que le falta esto, no le puedo adaptar aquello, no le puedo cambiar tales cosas. Ustedes lo hicieron con la normatividad y con las cosas adaptadas para estos tipos de riesgos, no para este tipo de proyectos. Entonces, todos los procesos, te quiero decir, Elvis, lo hemos hecho en una tabla de Excel, pero sabiendo preguntar lo que necesitamos preguntar, sin ir a cosas demasiado sofisticadas o muy detalladas. Ok, gracias. Excelente, Magda. La siguiente pregunta de Juan nos dice, excelente, Magda, muy didáctica tu exposición. ¿Cómo podríamos gestionar los riesgos bajo un marco público y un marco privado, ya que la normatividad pública restringe o limita una gestión de riesgos efectiva? Mm, ¿Quién preguntó eso? Juan Esteban, ¿cómo estás? No te reconocí hasta que ya vi la foto. Bueno, yo, si tienes la opción de usar micrófono, te preguntaría a qué te refieres de que restringe o limita la gestión de riesgos efectiva. Si te estás refiriendo más al tema de, se me fue la palabra. Se me fue la palabra. Bueno, pero lo que quiero decir es que si te estás refiriendo a esas restricciones, por ese a veces desconocimiento que hay del tema de proyectos y de riesgos por parte de la entidad, o porque hay muchas personas que intervienen en este proceso, no sé a qué limitaciones te refieres. Hola Magda, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Edith, todo el grupo de PM4R, buenas noches. Lo que me refería es, de manera incipiente las entidades públicas todavía no están inmiscuidos al 100% pues en el tema de la gestión de riesgos, ¿no? Sobre todo proyectos pues sociales, ya que en los otros proyectos vemos sobre todo el tema de costo-efectividad, todo que es beneficio, y en los sociales costo-efectividad, ¿no? Y de alguna otra manera, fíjate, esa limitado conocimiento que tienen algunos funcionarios o entidades restringe pues que la gestión de riesgos se dé de una manera integral y sobre todo transversal. Acá en Perú, como todos habrás visto, ¿no? Los proyectos tienen un presupuesto determinístico, es puntual. Acá no se ve el tema de la reserva de contingencia, de los imprevistos. Hacemos el inventario de riesgos, hay una directiva del OCDE, ¿no? La 012 del 2017, que solamente transfiere prácticamente todo al contratista, ¿no? Y el Estado no se inmiscuye en el tema de gestionar los riesgos. Entonces, de alguna otra manera, el Estado se ve limitado, en todo caso, los proyectos que se identifican, se formulan y se tratan de implementar, no tienen ese ápice eficiente de implementar la gestión de riesgos, simplemente es un tema de formalismo, ¿no? O sea, presentas tu plan de gestión de riesgos, la gestión de obras, y listo, entonces con eso estamos cumpliendo la normatividad. Pero cuando se dé el proyecto en sí, tenemos el tema de los retrasos, sobrecostos, el alcance incompleto, el tema de la calidad por los suelos, y eso restringe pues que los proyectos sociales se entreguen de la mejor manera, ¿no? En tu visión, en tu enfoque que tú has venido viendo en este tiempo, de tu experiencia profesional, ¿cómo es que podríamos rescatar algo del privado para que se incorpore como un marco normativo dentro del público y darle mayor eficiencia a la gestión del riesgo, ¿no? A eso me refería. Ya, listo, comprendido. Quiero decirte que eso es un hecho, eso no lo vive solamente Perú, lo viven muchos otros países.
donde el tema de que la gestión pública a veces no tenga continuidad, porque cambian nuestros gobiernos, cambian los funcionarios, se pierde muchas veces en el camino el conocimiento o las directrices, entonces hace que como que hayan temas que no tienen continuidad o que el conocimiento se pierda o que inclusive no se identifique la necesidad y se evolucione en ciertos aspectos. Em, la buena noticia es que hay personas que estamos promoviendo en diferentes entidades de diferentes países este tema precisamente haciéndoles caer en cuenta de cosas por mejorar, de que se tiene desconocimiento, de que no se está regulando adecuadamente en los contratos, que no es suficiente solamente con adjudicar el proyecto, como tú dices, sino también, oiga, minimizar el tema de unas liquidaciones anticipadas o que se presenten sobreplazos. Em, eh, yo creo que varios saben que estuve hace más o menos 30 días en Perú. Estuve haciendo acercamientos precisamente con Proinversión. Ellos están convencidos de la necesidad de mejorar en este tema. Entonces vamos a ver si trabajamos de la mano ayudándoles en este tema precisamente para que hayan muchos más proyectos que aumenten sus posibilidades de éxito y no se queden solamente en un tema de ejecución. Pero es difícil llegar a cada entidad. Déjenme decirles que es difícil. Acá en Colombia también tenemos nuestras propias entidades, la ANI, el INVIAS, el IDU, con los 3 de 8 acercamientos. Algunos han querido que les colabore, otros que no, otros que todavía no, ¿sí? Otros que esperen que es que como cambió el presidente, entonces aquí cambiaron también los funcionarios. Entonces es una tarea demorada, Juan Esteban. Yo te quiero decir que esto es de, como decimos acá en Colombia, pedalear, pedalear y pedalear hasta que logramos llegar a esos cargos directivos, a esas personas que tienen la posibilidad de hacer que muchas cosas se transformen. Eh, y la buena noticia es que he encontrado esa receptividad de la gente. De hecho, quiero decirles que para este libro participaron varias personas de Proinversión con las entrevistas que hice para consolidar lecciones aprendidas en el último capítulo. Y también nutrí muchos de los ejemplos y de los casos que pongo en el libro con las historias de estas personas. Entonces entrevisté no solamente ingenieros, sino economistas, abogados, financieros, ambientales, prediales, de Perú, por supuesto, de Colombia, de Guatemala, de República Dominicana, de España, bueno, en fin, de varios países. Y créeme que después de esas entrevistas encuentro muchas cosas similares y una de esas, ya me acordé la palabra que se me había olvidado hace un momento, es el tema de la burocracia. Y aparte de esa burocracia que existe en cada una de esas entidades, el tema fuerte que tú dices, el desconocimiento, sí, empieza una parte a opinar cosas que no tiene que opinar, o como nadie quiere pronunciarse al respecto de un tema, de un riesgo materializado, prefieren llevar esto a esas instancias de juicios, de tribunales de arbitramiento nacionales o internacionales que valen cualquier cantidad de dinero, ¿no? Entonces, sí, no podemos desconocer que existen esas limitaciones, pero pues creo que está en las manos de nosotros ir haciendo de a poquitos a ver cómo logramos influenciar muchos de esos proyectos de una manera más positiva. Excelente, Magda. Excelente, amigos. ¿Alguna última pregunta, por favor? ¿Tenemos más preguntas? No veo en el chat. Bien, agradecemos entonces a todos, amigos, por su presencia esta noche. Magda, te agradecemos por esta ponencia magistral. A ti, mil gracias por la invitación. También por haber aceptado esta invitación. Esperemos que la próxima vez que estés por Perú puedas visitarnos. Así que nada, te dejamos la invitación abierta y agradecerte Gracias. nuevamente por haber compartido tus conocimientos con la comunidad. Te vamos a hacer llegar un certificado también, agradeciéndote por tu participación. Eddie, no sé si quieres dar las últimas palabras para cerrar. Gracias, gracias. Eddie, no sé si me escuchas. Tiene apagado el micrófono, pero no se ha dado cuenta. Muy bien. Realmente que estamos muy contentos, Magda, de que nos hayas acompañado esta noche. Quiero pedirle a todos los presentes que demos un fuerte aplauso, por favor, por su... Ah, tan bellos, muchas gracias.
sido un honor tenerte aquí en la comunidad. Tu libro, estoy seguro que ha sido un éxito de ventas porque se ve que está muy bueno. La calidad profesional que tú tienes, que la has demostrado esta noche. Así que, amigos, a ver si nos activamos la cámara lo que puedan para poder tomarnos una foto de recuerdo aquí con Magda. Y no se olviden de aprovechar el Black Friday. Hay una oferta especial. No se pierdan la oportunidad de tener ese excelente libro. Así que, Cristian, tú nos avisas cuando esté listo para tomar la foto. A ver, saludamos todos los que puedan prender sus cámaras. Gracias Álvaro, gracias Morena, César. 1, 2, 3. Saludamos. Siguiente. Última, 1, 2, 3. Excelente, amigos. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo viernes. Muchísimas Excelente gracias. presentación. Gracias a todos, de verdad, de Gracias, corazón, Magda. gracias por compartir este espacio. Gestún, Hola. Eddie, Cristian, Cuídate todos, mucho. mil gracias. Gracias. Hasta la Chao, próxima. nos vemos. Gracias, buenas. Gracias. Hasta luego. Fin de Nos semana. vemos. Un gusto verlos a todos. Cuídense hasta el próximo viernes. Buen fin de semana. Gracias. Nos Chao, vemos. chao. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Muy bien.